Volvemos sobre un tema que conmueve, el conflicto en el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati. Bienvenido, Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Bueno, y para hablar sobre este tema, estamos junto a la diputada Rocío Sánchez Andía, diputada de la Coalición Cívica de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, diputada. Por favor, buen día. Diputada, durante casi gran parte de la noche, de la madrugada, estuvieron trabajando en la presentación judicial ante el juez Gallardo. El tema es buscar qué, a partir de lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas. Me parece que hoy la agenda tiene que ser el cese de violencia y la pacificación en Villa Soldati y en las inmediaciones del Parque Indoamericano, básicamente porque no podemos admitir una muerte más como la que sucedió ayer, y estos días, el martes, hubo 2 muertes también. Es inconcebible que en la ciudad de Buenos Aires se esté produciendo estos hechos de violencia entre vecinos. Puntualmente nosotros sí hicimos una presentación con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, con el padre José María Di Paola, referente de los curas villeros en la ciudad de Buenos Aires, y con el doctor Gustavo Moreno, de la Asesoría General Tutelar, defensor de menores, y básicamente nos movimos a esa instancia judicial porque comprendimos que en el día de ayer la violencia se incrementó y la verdad tenemos que poner un freno de alguna forma y pacíficamente. El mensaje hoy tiene que ser la pacificación en la zona y a partir de esa pacificación comenzar a tener una instancia de diálogo con las partes. Diputada, ¿hubo promesas políticas de ofrecer escrituras a los habitantes de las villas? Sí, bueno, en las últimas semanas hubo una declaración para mí responsable por parte de Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de Mauricio Macri, porque justamente plantear hoy, con la emergencia habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires, con la necesidad y la historia que tienen los asentamientos y las villas, que simplemente se le va a dar a la gente la escritura de la casa, obviamente si tiene un terreno y se tiene una propiedad, genera una ansiedad y genera una expectativa que, por ejemplo, lleva a cuestiones como la toma que hemos tenido. Obviamente puede tener muchos orígenes. Lo que hemos visto es que no ha habido una intervención del Estado. La intervención fue el martes y fue represión y fue desalojo. Y la intervención el miércoles, nosotros estuvimos todo el día miércoles ahí también intentando mediar, aunque sea condiciones mínimas, agua, baños, comida para la gente que estaba ahí, para comenzar a bajar un poco la tensión y comenzar a tomar algún tipo de instancias para solucionar el conflicto. No hubo esa respuesta. Es por eso que nos presentamos hoy. Hoy ya tenemos que hablar de paz y después tenemos que hablar de cómo solucionar el problema, porque ha habido 3 muertes. Apenas sucedieron los hechos de Villa Soldati, usted fue una de las primeras diputadas que habló, que hizo declaraciones al respecto y vinculaba en parte como uno de los disparadores posibles estas promesas del gobierno de la ciudad en torno a las escrituras, ¿no? Hay un cúmulo de cuestiones que llevan a estas situaciones, ¿no? La falta de política por parte del gobierno de Mauricio Macri en el tema habitacional, la subejecución presupuestaria en las áreas de vivienda de la Ciudad de Buenos Aires llevan a esto. Y la verdad que esto ha sido sistemáticamente denunciado por nosotros para intentar revertir esta situación y entender que si el interés y la gestión de Mauricio Macri no pasa por eso, sí él tiene que entender que es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y más allá de su mirada de gestión, hay derechos constitucionales que se deben garantizar. Y me parece que por eso hoy también tenemos que garantizar el derecho a la vida. Hoy por eso tenemos que hablar de paz. Diputada, sobre los dichos de que esto que ha ocurrido en Villa Soldati es consecuencia de una inmigración descontrolada, ¿qué opina usted? Me parece que justamente en esta tónica el jefe de gobierno se volvió a equivocar en el día de ayer. En el día de ayer era innecesaria esa declaración, realmente porque lleva a mayor tensión. El jefe de gobierno, y yo lo notaba cuando él hablaba, no estuvo en el lugar. No estuvo en el lugar y los funcionarios del Ejecutivo no le han sabido transmitir o no han comprendido la magnitud de esta realidad, la magnitud de la situación de violencia que había y se tradujo nuevamente ayer. Fue un enfrentamiento entre vecinos que llevó, y la verdad que fueron palabras violentas, generó una mayor tensión. Es por eso que nosotros le pedimos hoy un cambio de actitud para ponerse a la altura de las circunstancias. Existe una realidad, no la podemos negar, hay violencia, tiene que haber hoy
ese cese de violencia, y el juez Gallardo ha tomado la resolución de un operativo de pacificación. Me parece que es la palabra pertinente en este momento, por eso nosotros realmente estamos exhortando a esto. El operativo básicamente es una medida de no innovar nuevamente, para que cese la ocupación por un lado, pero también para que no haya ningún tipo de desalojo ni situación de violencia. En ese marco, las fuerzas de seguridad federales, porque también Montenegro ayer dijo, yo no estoy en capacidad de contener esto. Entonces las fuerzas federales también, el gobierno nacional se tiene que hacer presente también, y no de la forma que lo hizo el martes pasado. El gobierno nacional hoy también tiene que dar la capacidad de la seguridad federal para poder dar un marco de control y un marco de paz en Villa Soldati. Diputada, más allá de esta situación y en momentos que la propia legislatura discute el presupuesto, y usted como presidenta de la Comisión de Vivienda, ¿el presupuesto marca algún fondo específico para paliar el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires o no? Nosotros advertíamos esto ya hace mucho tiempo, digamos. Justamente lo que venimos diciendo, hay una consecuencia de advertíamos esto. Cuando fueron las discusiones con los distintos ministros, nosotros le planteamos al ministro Cabrera, quien tiene a su cargo la Corporación del Sur, o el control de la Corporación del Sur, que es quien construye las viviendas en la zona sur, le decíamos no puede reducir 40 millones para la construcción de viviendas definitivas, para paliar el tema de la emergencia habitacional en la zona sur. Es por eso que le decíamos tiene que haber una modificación. En el 2010 invirtieron supuestamente 60 millones, para el 2011 pretendían invertir 20 millones. Justamente no es esa la distribución de presupuesto que hoy se evidencia que tiene que hacer Mauricio Macri. ¿Por qué entonces la insistencia con un presupuesto tan flaco en materia de vivienda social? Me parece que es claro, y hasta ahora ha sido claro, y estas son las consecuencias. No hay un interés por parte de Macri en las áreas sociales. Este año tuvimos un problema a nivel educativo, de la infraestructura, era básicamente inversión. También tenemos problemas a nivel de salud, y en la emergencia habitacional es una realidad. Y hoy por hoy se evidencia de la forma más terrible. Hay 3 muertos. Diputada Rocío Sánchez Andía, gracias. A ustedes. Y hasta la próxima. Buen día.